Consuelo Berrocal Arestegui nació en Perú y creció en un entorno marcado por la marginalidad y la inestabilidad emocional. Desde muy joven presentó signos de desequilibrio mental. Durante su infancia y adolescencia sufrió abuso carnal por parte de su hermano adoptivo. Su familia, vinculada a círculos religiosos como el Movimiento Misionero Mundial de Ezequiel Ataucusi, tampoco le ofreció contención emocional ni seguimiento médico. A los 23 años, en la ciudad de Casma, Ancash, dio a luz a un niño llamado Jerito. Poco después del parto, su salud mental comenzó a deteriorarse con mayor rapidez. Berrocal comenzó a experimentar delirios, incluyendo la creencia de que su hijo no era humano, sino que era una criatura infernal. Según declaró más tarde, escuchaba voces que le aseguraban que el bebé era hijo de Satanás y que debía ser eliminado. La noche del crimen, en medio de un episodio psicótico, Consuelo estaba a solas con su hijo. Según su propio testimonio, comenzó a jugar con él mientras repetía en tono burlón frases como «Jerito, te voy a comer». Lo que comenzó como un aparente juego terminó con la aniquilación del bebé. Se sabe que le privó del oxígeno. Luego lo partió en trozos y lo cocinó con sus órganos, consumiendo algunas partes de ellos. Más tarde explicaría que lo hizo porque las voces le insistían que era necesario. Los vecinos, al notar la ausencia del bebé y escuchar los gritos extraños, dieron aviso a las autoridades. La policía ingresó al domicilio y encontró los restos del pequeño, incluyendo huesos y tejidos dentro de la vivienda. Berrocal fue arrestado inmediatamente y trasladado a una comisaría local. Durante el proceso judicial se ordenó su evaluación psiquiátrica. Los especialistas del Hospital Víctor Larco Herrera y del Instituto Honorario Delgado determinaron que sufría epilepsia del lóbulo temporal con psicosis aguda. Las alucinaciones auditivas y delirios formaban parte de un cuadro clínico severo que le incapacitaba para distinguir la realidad. Debido a su diagnóstico, fue declarada inimputable penalmente. A lo largo de los años siguientes, permaneció internada bajo tratamiento psiquiátrico intensivo. Con el tiempo, logró estabilizar su condición gracias a la medicación constante y seguimiento médico. En etapas más recientes, se informó que vive dentro del hospital en condiciones controladas, donde realiza tareas menores como la venta de golosinas a otros pacientes y personal de la salud. Sí, lo maté y me lo comí. Las vísceras nomás me lo comí. Y a los peluchecitos les hablo. Yo no me contestan, le digo, Jerito, vas a cuidar la casa, le digo así. En nombre de mi hijo, le digo así. Jerito, vas a cuidar la casa, por favor, le digo. Mi Jerito, mi Jerito, mi Jerito, mi Jerito, mi Jero, mi Jero, mi Jero, mi Jero, mi Jero, mi Jero. Y a veces me arrepiento, a veces no me arrepiento. ¿Por qué? Porque digo, están bien ahí, digo. ¿Dónde? ¿Dónde están? En el cielo. A sus más de 50 años, Consuelo Berrocal ha sido descrita por los médicos como una paciente compensada, sin signos de agresividad o riesgo de reincidencia, aunque su caso sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia criminal y psiquiátrica del Perú. Desde un intento de acabar con toda comunidad indígena bajo un líder supremacista hasta la persecución de la comunidad LGBT. Perú es un país sudamericano heredero de una cultura milenaria. De ahí han salido grandes intelectuales, músicos y películas maravillosas. Pero como todos los países de Latinoamérica, tiene una gigantesca cantidad de casos oscuros que nos hacen recordar que detrás de los museos y murales se encuentran tristes casos por investigar. Hoy presentamos los casos más turbios de Perú. Consuelo Berrocal. Tren Ate. Es un trágico suceso ocurrido el 12 de agosto de 2004 en el distrito de Ate, en las inmediaciones del paradero Carapongo, cuando un joven de 26 años fue arrollado por un tren de carga mientras intentaba cruzar las vías férreas. El joven, cuya identidad no fue confirmada oficialmente, pero se presume era estudiante, caminaba distraído con audífonos puestos, lo que le impidió percibir la proximidad del tren a pesar de que la locomotora activó su bocina de alerta. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 14 de la carretera
carretera central, una zona de alto tráfico ferroviario y constante paso de vehículos de carga pesada. Testigos indicaron que el joven transitaba por una vía auxiliar antes de intentar cruzar hacia la vía principal sin usar los pasos peatonales habilitados, ignorando las señales de advertencia instaladas en la zona. La tripulación del tren aplicó el freno de emergencia, pero la locomotora, en su derrapada, alcanzó al joven con un impacto fatal. El golpe fue tan brutal que partió al joven en dos partes. Una quedó atrapada bajo el tren entre los rieles y la otra quedó al costado de las vías. Vecinos y el personal acudieron al lugar, donde el cuerpo fue cubierto por una sábana mientras la Policía Nacional y la División Nacional de Seguridad Ferroviaria realizaban las primeras investigaciones. Un video que circuló en las redes sociales mostró un transeúnte acercándose al cuerpo sin vida, grabándolo y preguntándole de manera insensible si estaba bien, además de exigirle su celular, lo que generó una gran indignación por la falta de respeto hacia la víctima. Esterilización indígena. La esterilización forzada llevada a cabo en Perú consistió en un programa de planificación familiar impuesto por el entonces presidente Alberto Fujimori. Pese a que Fujimori dejó la presidencia en el año 2000, este programa continuó hasta 2006. ¿Pero de qué se trataba este programa? Bueno, en realidad se trataba de un macabro plan que tenía como objetivo reducir la población indígena y a la gente de escasos recursos. Las víctimas fueron mujeres campesinas de los Andes peruanos y en menor grado varones. Aunque el plan se manejó como algo voluntario, el personal médico chantajeaba a estas personas cambiando su firma en documentos apócrifos por comida o dinero, es decir, se aprovechaban de su ignorancia. Las que no accedían eran simplemente acosadas o forzadas. Hablamos de que por lo menos 2.700.000 mujeres y 22.000 hombres fueron esterilizados de manera forzada. La mayoría de estas personas procedían de comunidades indígenas quechua, que nacieron en el seno de familias con pocos recursos económicos. En este caso, el fin era literalmente acabar con los pobres y los pueblos originarios. El plan no fue financiado ni planeado solo por la gracia del gobierno. Entre los principales cerebros de este hecho se encuentran la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, quienes a su vez han sido acusados de financiar golpes de Estado. Pero regresando a Perú, esta organización estadounidense dio $85 millones entre 1994 y 1998. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, tanto que en febrero de 1996 la OMS felicitó a Fujimori por ese brillante plan de control demográfico. Todos presionaron a todos. Ejemplo de ello es que se determinaban objetivos y metas numéricas anuales para los programas de esterilización. Cada equipo tenía una serie de cuotas que cumplir si querían conservar su empleo, obtener compensaciones monetarias o recibir ascensos. Por eso, las humillaciones y vejaciones a las mujeres campesinas era tan común. El reportaje "Esterilización forzada en Perú" de BBC News confirma lo mencionado anteriormente. Rudensinda Quilla relató a la BBC que los doctores de su provincia le dijeron a su marido y a ella que parían como chanchos. Después la chantajearon para que se realizara la operación. Ellos me dijeron que no me iban a dar el certificado de nacimiento de mi hijo si no me hacía la operación de ligadura de trompas. A mi esposo lo trajo la policía desde la granja donde trabaja. Ellos trataron de obligarlo a firmar el consentimiento, pero él se rehusó y entonces lo amenazaron con que lo iban a arrestar. Con todo lo anterior, que ella presentía lo peor y trató de escapar de la clínica, cosa que no pudo porque al final la alcanzaron. La amarraron a una cama, le inyectaron un sedante y pasó lo que pasó. Cuenta que mientras la operación ocurría, el sedante no surtió el efecto necesario y aún estaba despierta cuando comenzaron a cortar la barriga. Gritó como nunca y volvieron a ponerle otro sedante. En 2002, una comisión parlamentaria mostró evidencia de que Fujimori había presionado a funcionarios para que alcanzaran los objetivos del programa. Pero es hasta el año 2010 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que se investigara y se castigara a los responsables. Sobre este atroz hecho, Fujimori fue acusado hasta 2018 basándose en los testimonios de 2.074 víctimas, incluidas 5 que habían fallecido durante el procedimiento. Galería Nicolini. El 22 de junio de 2007, el cielo gris de Lima ocultaba el horror que se gestaba dentro de una galería comercial de las Malvinas, conocida como la Galería Nicolini. Era un jueves cualquiera hasta que una chispa se convirtió en una hoguera capaz de devorar vidas. Todo comenzó con una imprudencia. Einstein Vázquez, un trabajador del lugar, intentaba explicarle a su hermano menor cuán inflamable era el tiner. Para demostrarlo, roció una línea de líquido sobre el suelo y le prendió fuego.
En cuestión de segundos, las llamas comenzaron a propagarse como una serpiente de fuego entre los materiales inflamables que llenaban el edificio. La galería, lejos de ser segura, era un laberinto vertical de contenedores metálicos apilados como si fueran bloques de juguete, algunos inclusive hasta el quinto piso. Muchos de esos contenedores funcionaban como talleres clandestinos, donde jóvenes eran explotados laboralmente. Las salidas de emergencia estaban bloqueadas, los extinguidores eran escasos y los accesos improvisados. El lugar era, a efectos prácticos, una mina de pólvora. En el quinto nivel, dentro de uno de esos contenedores, estaba Jorge Luis Aumain Villalobos, de 19 años, y Joby Herrera Lania, de 21. No estaban ahí por decisión propia. Su jefe, Johnny Coico Villanueva, junto a su esposa, Vilma Seña, había convertido ese contenedor en una jaula. La única puerta que había sido sellada con soldadura, supuestamente para evitar robos. Era, en realidad, una prisión de acero bajo temperaturas que pronto se volverían inhumanas. Los jóvenes trabajaban horas interminables sin luz natural, sin ventilación y sin agua. Eran esclavos modernos en el corazón de la capital peruana. Ese día, cuando el humo empezó a colarse por las rendijas del contenedor, Jorge y Joby supieron que algo estaba mal. El calor comenzó a incrementarse. Gritaron, golpearon las paredes y nadie respondió. El fuego subió, las llamas comenzaron a rodear el contenedor como si lo abrazaran. El metal, al rojo vivo, empezó a arder desde fuera hacia adentro. El oxígeno se volvió irrespirable. Joby y Jorge intentaron hacerse notar lanzando tubos fluorescentes por una rendija superior, esperando que los bomberos pudieran localizarlos, pero el humo lo cubría todo y el calor ya deformaba las estructuras. Desesperados, llamaron a sus familias. Uno de los mensajes más brutales fue grabado por un familiar en el altavoz. Aló, Joby. Joby, ¿en qué parte estás? ¿No puedes salir? No, yo no puedo. ¿En qué piso te encuentras? Esas fueron las palabras de quien ya había asumido que no saldría con vida. Durante 7 días, el fuego continuó en distintos focos dentro del complejo. Cuando finalmente los rescatistas pudieron ingresar al contenedor, hallaron los cuerpos completamente carbonizados de los 2 jóvenes. Las paredes del contenedor eran negras, derretidas por el fuego, y en el suelo quedaban apenas los restos óseos y metálicos calcinados, testigos del horror. Las investigaciones revelaron lo inhumano del sistema, más de 30 trabajadores encerrados en condiciones de esclavitud. Nadie había hecho nada antes. Todos sabían que allí se trabajaba encerrado, pero lo habían normalizado. Johnny Coico Villanueva y Vilma Seña fueron detenidos. En el juicio se supo que reclutaban jóvenes vulnerables, los encerraban bajo llave y los obligaban a trabajar jornadas extenuantes. No tenían contrato, sueldo fijo ni ninguna seguridad social. Einstein Vázquez, cuya torpeza provocó el incendio, también fue condenado. Coico recibió 30 años de prisión, su esposa 15 y Vázquez 9 años por su participación indirecta. Lastimosamente, la condena no borró el horror. Los gritos de los 2 jóvenes encerrados, consumiéndose lentamente mientras pedían auxilio, quedó marcada en la memoria de Perú. La noche de las gardenias. Perú vivió un periodo agitado y agotador llamado época del conflicto radical o conflicto armado interno. Ocurrió entre los años 1980 y 2000, que tuvo como principales hacedores del terror a la organización Sendero Luminoso y al movimiento revolucionario Tupac Amaru. Estos tenían como objetivo derrocar al Estado y reemplazarlo por un Estado socialista. El gobierno, por su parte, respondió con operaciones antisubversivas que involucraron a las Fuerzas Armadas y a la policía. Este periodo estuvo lleno de atentados, desapariciones y matanzas. Una de ellas fue la Noche de las Gardenias. Se trató de un crimen de odio contra las personas de la comunidad del LGBT que ocurrió el 31 de mayo de 1989. En total se le quitó la vida a 8 personas quienes momentos antes habían sido mantenidas en cautiverio forzado en la discoteca clandestina Las Gardenias de la ciudad peruana Tarapoto. La Noche de las Gardenias fue perpetrado por la organización Movimiento Revolucionario Tupac Amaru bajo el pretexto de llevar a cabo una limpieza social y cruzada contra el vicio. Cuando las 8 personas desaparecieron de este mundo, el vocero del grupo las llamó lacras sociales que eran utilizadas para corromper a la juventud. Para el MRTA y el Sendero Luminoso, el colectivo eran personas indeseables obligados a ser excluidos por la sociedad porque según gustaban de los infantes y eran portadores del VIH. Otra de las excusas es que el ejército amparaba a estas, entre comillas, lacras sociales como corrompedores de la juventud.
Tarapoto hoy aparece en el mapa como una ciudad tolerante con el colectivo, pero para ello tuvieron que desaparecer muchas personas. Por ejemplo, François, una persona trans que tenía un salón de belleza. Los más cercanos le decían que corría peligro, que tenía que irse, pero ella siempre permaneció tranquila preguntando ¿por qué me van a quitar la vida si yo no he hecho nada? Y además les doy plata, ropa y comida. Así fue hasta que le dieron un tiro en la cabeza una tarde de septiembre de 1989. La persecución a personas de diferente identidad no solo fueron obra del MRTA. Otro caso de este tipo ocurrió el 6 de agosto de 1986, pero los autores serían la organización Sendero Luminoso. Sendero le quitó la vida a 10 personas que calificó como indeseables. Entre las 10 personas se encontraban gente de la comunidad y mujeres que se dedicaban al trabajo carnal. Este hecho, como el anterior leído, era para ellos una limpieza social, que tenía como objetivo ganar el apoyo de la población. A esta parte del video se le suma otro triste acontecimiento, esta vez ocurrido el 12 de septiembre de 1988 en la ciudad de Pulcapa, Ucayali. Sendero Luminoso toma de rehenes a 10 personas de la comunidad, mujeres de la vida galante y adictos, como si se tratara de un espectáculo macabro. La organización llama a periodistas locales para que registren cómo acaban con ellos mediante metralletas. Para concluir esto, vamos a Huanta, Ayacucho, el 11 de agosto de 1984. ¿Por qué? Porque nadie del colectivo estaba seguro ni con las organizaciones comunistas ni con el Estado. Un grupo de marinos raptó a un joven. Era bien sabido de su preferencia por los hombres, y en ocasiones vestía ropa femenina. Fue desaparecido junto a otras 56 personas. ¿Por qué nadie dijo nada o reclamó el cuerpo? En primera, para esa época el que tuviera un familiar de distinta orientación carnal te hacía cómplice de todos los males. Guardar silencio era para proteger a los demás integrantes de tu familia. Segundo, porque las organizaciones controlaban pueblos, estaban por todas partes. Y finalmente, en la época del terror de Perú, como muchos otros países de Sudamérica, los nombres de los desaparecidos simplemente no existían. La epidemia. El cólera apareció a fines de enero de 1991. La mortal epidemia se fue extendiendo a lo largo de los departamentos de la costa. Prosiguió su marcha incontenible en zonas andinas y alcanzó finalmente la selva. En breve tiempo, el dolor y la muerte alcanzaron dimensión nacional. Perú, años 90. No solo el terrorismo estaba causando problemas, a esto hay que agregar la gran epidemia de cólera que ocurrió. Hablamos de una devastadora enfermedad que puso en jaque al sistema de salud y que afectó a miles de personas, causando que 3.000 vidas se fueran de este mundo. Todo comenzó el 1 de febrero de 1991. Esto es importante recordarlo porque Fujimori estaba en el poder. Las primeras víctimas fueron 70 soldados pertenecientes al cuartel Miguel Grau de Piura, quienes posteriormente fueron internados al hospital militar. La causa fue el consumo de agua contaminada con aguas residuales. El 4 de febrero, el Instituto Nacional de Salud anunció el inicio de la epidemia en una conferencia de prensa. Todo esto después del fallecimiento de las 23 personas. Al comunicado se le agregó que más de 500 personas estaban infectadas en todo el país. El 5 de febrero, la epidemia llegó a la capital y con ello la cifra subió a 27 fallecidos. Posteriormente, el gobierno reconoce que oficialmente la epidemia comenzó el 31 de enero de 1991, aún desconociendo con exactitud por dónde había llegado la enfermedad al país. Después saldrá un comunicado recomendando el consumo de agua hervida, cocer bien los alimentos, lavarse las manos constantemente y evitar comer mariscos crudos. Para el 8 de febrero, el Ministerio de Salud confirma 3.662 casos de cólera. El gobierno declaró emergencia sanitaria por 120 días. En marzo, países como Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México envían fármacos y médicos para hacerle frente a la pandemia. Para el 10 de febrero se confirma que la epidemia surgió de los mariscos y pescados crudos. La Organización Panamericana de la Salud apoyaría esta hipótesis. Lo único que nos queda de este caso es la especulación. Nuestra generación ya vivió algo parecido a ello por allá del 2020, pero ¿quién estuvo detrás de la cólera de los 90s en Perú? 8 años antes, por allá de 1983, se abría el famoso Namru 6,
un laboratorio de investigación biomédica de la Marina de Estados Unidos ubicado en Lima, quien tiene un historial bastante peligroso. Es bien sabido que estudiaban la fiebre del dengue y otros virus. Si eres de Latinoamérica, sabrás mejor que nadie que en 2024 el dengue estuvo desbordado. De hecho, Argentina, Brasil, Colombia y México concentraron el 90% de los 12,6 millones de casos ocurridos en la región. En noviembre de 2023, Perú contó con 452 portadores del dengue a nivel nacional. Lo más extraño es que después de pasar el dengue les llegó el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno extraño que provoca que el propio sistema inmunitario de una persona dañe sus neuronas, cause debilidad muscular y parálisis. No es un secreto que los regímenes de Moscú, Pekín y Teherán hacen cuestionamientos e incitan a investigar las actividades biológico-militares de Estados Unidos y sus laboratorios establecidos en territorios postsoviéticos de África y de Latinoamérica, lo que podría indicar que todo esto surgió por investigaciones de Estados Unidos. Caso Calígula. Este caso tiene como protagonistas a dos jóvenes peruanos, Fernando Romaña-Zalde, apodado Calígula, y Julio Domínguez Barzallo, alias El Chato. Fernando era líder de la banda Clan Calígula, que se dedicaba a distintas actividades ilícitas, sobre todo el robo de autos, y se dice que convivía con las altas esferas del poder en la capital del país, de ahí muchas especulaciones sobre su fallecimiento y que el caso no se haya podido resolver. La primera teoría de su fallecimiento fue un ajuste de cuentas. Calígula perdió la vida por 3 disparos en la cabeza, tenía su billetera $400 y su reloj de lujo intactos. Teoría 2, fue eliminado por una víctima de chantaje. Calígula organizaba salvajes fiestas donde se llevaban a cabo relaciones entre una multitud de personas, esto con la participación de la clase alta de la capital. Todo era grabado en video y las cintas eran enviadas a participantes para amenazarlos con su publicación y obtener dinero a cambio. La teoría que apuntaría a un ajuste de cuentas gira en torno a la venta de sustancias ilícitas. Supuestamente esta venganza se hizo porque el clan se quedó con la mercancía y dinero de las ganancias. Después del fallecimiento de los dos integrantes de la organización, esta quedó disuelta. Manarelli Rachito fue procesado y sentenciado a 8 años de cárcel por varios atracos que involucraron unos cuantiosos robos de joyas. De hecho, cuando se le detuvo un familiar, dijo a los medios que, si lo llevan a la cárcel, van a acabar con su vida. Tiene algo grande que es imposible revelar. Carlos Edmundo González Cicia, quien era muy cercano a Calígula, también fue procesado por robo de joyas perteneciendo a una banda llamada Los Gentleman. En 2013, conocido como el tío Charlie II, fue apresado cuando trasladaba un maletín con sustancias ilícitas. Por su parte, Pucio Bayona quedó libre, pero falleció en 1990 cuando una cápsula de sustancias ilícitas explotó en su estómago al intentar salir del país. Para finalizar, el último integrante de la banda, González Ramírez, el Jano, el principal sospechoso, quedó en libertad por falta de pruebas en 1995. No se supo nada hasta junio de 2021, cuando fue encontrado apuñalado en su casa de playa. Penal del Castro Castro. Eran las 6 de la tarde en Lima, 1 de la madrugada en España. El jefe de la operación policial comunicaba por radio después de la batalla que al menos 15 heridos iban a ser evacuados. 4 días después de que la policía asaltara el pabellón de mujeres de Canto Grande intentando trasladarlas a otra prisión, la situación no ha variado. Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intentan una mediación que ha sido aceptada por Sendero Luminoso. Estamos aplicando la estrategia integral contra el terrorismo. El presidente Fujimori, sin embargo, parece querer acabar por la fuerza con la situación a menos que se produzca una rendición incondicional de los reclusos. La masacre del penal de Castro Castro, conocida en los círculos de seguridad nacional de Perú como Operación Mudanza, fue un operativo militar que tenía como objetivo trasladar a las mujeres que militaran en el Sendero Luminoso fuera del penal Castro Castro y así retomar el control que tenía Sendero Luminoso sobre este. Los que son de México han escuchado infinidad de historias sobre grupos criminales que controlan los penales. Bueno, pues algo así era lo que Sendero Luminoso y las cárceles intentaban hacer. Las prisiones donde se encarcelaban a los integrantes de la organización se usaban como espacios de resistencia y desarrollo político. Poco a poco, las autoridades fueron perdiendo el control de varias prisiones. Dentro de ese penal se encontraban importantes cabecillas del sendero, además de que estaban armados, tenían total control del penal y se daban a sus anchas atentados contra el gobierno. Ahora, ¿qué desató que la situación en el penal Castro Castro se volviera algo caótico? En mayo de 1992, los internos senderistas descubrieron que una operación de traslado de las mujeres de su organización al penal de Santa Mónica se llevaría a cabo, con
intención de evitar esto, el 5 de mayo se reúnen los senderistas del penal y deciden, entre comillas, dar la vida por el partido y la revolución, ofreciendo una llamada resistencia heroica. El 6 de mayo de 1992 inicia la operación. Una carga de explosivos causa un enorme daño a la pared donde estaban las mujeres senderistas. Este pabellón estaba conectado con el túnel al pabellón de los senderistas varones. Cuando inició la intervención, la organización respondió con explosivos caseros. Posteriormente, iniciaron un tiroteo y lanzaron cargas de dinamita. Inmediatamente, efectivos policiales y soldados protegidos con francotiradores entraron con todos los recursos necesarios. Entre esos recursos se encontraba el famoso Grupo Colina, una unidad de inteligencia y escuadrón de la muerte que tenía como objetivo eliminar a los grupos insurgentes. La intervención duró 3 días, logrando controlar el lugar. En los pasillos yacían cuerpos cubiertos con mantas, y en las espaldas estaban cargas explosivas atadas. Cuando el asedio terminó, Fujimori pasó caminando entre los reos que permanecían boca abajo con las manos en la nuca. Para Sendero Luminoso, esta fue una matanza. En represalia, estallaron un coche con 150 kilos de dinamita, pero una de sus hazañas más violentas ocurriría el 15 de mayo, haciendo estallar un camión bomba con 300 kilos de explosivo a la espalda del Palacio de Gobierno. Sobre los acontecimientos en el penal Castro Castro, falta mucho que contar. Aunque mucha gente está cansada del terror, varias personas no vieron con buenos ojos esta acción, porque en el penal Castro Castro no solo estaban grupos radicales, sino también visitantes inocentes ajenos al conflicto que iban a ver sus familiares. Oscar Gilbonio fue un sobreviviente de la masacre en el penal y contó en un artículo titulado "Soy un sobreviviente de la masacre del penal Castro Castro en 1992" en el medio Wanka York Times. Se encontraba en el pabellón de mujeres cuando ocurrió el operativo Mudanza de mayo de 92. Corría el rumor de que ocurriría algo represivo y nos estábamos preparando. Fueron 4 días de resistencia hasta que las paredes de acceso al pabellón se vinieron abajo por los bombardeos. Los sobrevivientes salimos bordeando los cuerpos de los dirigentes ejecutados por francotiradores. Luego, algunos de quienes estuvimos tendidos en la tierra de nadie del penal fuimos identificados y separados. Los dirigentes fueron llevados a la cocina para ser ejecutados. Gerson. Agarré la soga, y puse así, con mi pie ahí, fíjate. Cuando la golpeaste, ¿con qué la golpeaste? Con una taza, con todo, con taza, con todo lo que... ¿Cuántos golpes aproximadamente le diste en la cabeza? 20 vueltas. 7 de diciembre de 2024, una menor es reportada como desaparecida tras una discusión con su madre. La familia inicia una búsqueda, a la par que sale una denuncia en la comisaría José Gálvez que moviliza a las autoridades. Finalmente, el 8 de diciembre, el cuerpo de la menor es encontrado envuelto en frazadas y alfombras, escondido bajo una cama. Se sospecha que ha sido un intento por socavar la búsqueda, pero ¿de quién? Las autoridades revisan las imágenes del 8 de diciembre y descubren ciertos movimientos inusuales alrededor de la vivienda donde se encontró el cuerpo. Se trata de Gerson Juárez Tapia, quien se presentó como el vigilante del área, asegurando que tenía intenciones de colaborar con la justicia. Sin embargo, la familia y otras personas lo tomaban como sospechoso por su comportamiento y porque se encontraba cerca del lugar cuando desapareció la menor. Gerson no tardó nada en derrumbarse en los interrogatorios debido a sus contradicciones sobre la pregunta: ¿dónde estaba cuando ocurrió la desaparición de la menor de 12 años? Sí, la maté, ya, ahí está, la maté. Ayúdame pues, jefe, dijo Gerson a las autoridades. A esto se le agrega que la policía arrastró el teléfono celular de la menor, encontrando como última ubicación la casa del sospechoso. Analizando de nuevo las imágenes, las autoridades tienen la hipótesis de un cómplice para un acto tan ruin. En la casa se encontraron rastros de fluidos y otros indicios que apuntaban a la manipulación de la escena. Lo más escalofriante es la confesión de Gerson, que sin titubeos aseguró que primero intentó charlar con la pequeña, ofreciéndole que diga que está en cautiverio para que les den dinero, pero ella se negó. Ante su negativa a hacer un montaje, intentó abusar de la menor, quien se resistió hasta donde pudo. Inmediatamente, Gerson reaccionó con brutal violencia, golpeándola con una taza y un cuchillo en la cabeza. Esto se repitió al menos 20 veces. ¿Cómo reaccionaste?, le preguntan. Miedo habrá sido, temor, todo lo que se me vino a la cabeza.
El monstruo de Pachacamac, como fue bautizado por los medios, era padre de una bebé recién nacida. Tenía antecedentes de denuncias por violencia doméstica que fueron expuestas por su pareja. Mantenía una presencia activa en redes sociales, donde encontraron varios videos de TikTok mostrando momentos con su hija y expareja. Monstruo es la palabra correcta para Gerson, pero también se ha apuntado a la madre. No porque haya participado en este acto ruin, pero sí que es culpable de no haber procurado a su hija en ese momento. Testimonios señalan que la madre llegó ebria a su casa en la madrugada del 8 de diciembre. Se dedicaba a manejar un mototaxi y al estar bajo influencia del alcohol no pudo estacionar correctamente hasta que la pequeña ayudó colocando algunas piedras en las llantas como medida de seguridad. Posterior a que la señora se enojase con ella por ayudarla, las cámaras de seguridad registraron cómo la menor sale llorando de la casa. Esto pasó en Perú, pero en realidad pudo ocurrir en cualquier parte de nuestro continente. Con esto llegamos al final del video. Deja un me gusta si es que el contenido fue de tu agrado. Quiero agradecerle al joven Gaps por el guión en este video, así como al editor y al miniaturista del mismo. Las redes sociales de todo el equipo estarán en la descripción por si gustas suscribirte. Sin nada más que decir, estos fueron los casos más turbios de Perú.